La agonía del Eros, de Byung-Chul Han, capítulo 2. No poder poder. La sociedad del rendimiento está dominada en su totalidad por el verbo modal poder, en contraposición a la sociedad de la disciplina, que formula prohibiciones y utiliza el verbo deber. A partir de un determinado punto de productividad, la palabra poder se topa pronto con su límite. Para el incremento de la producción es sustituida por el vocablo poder. La llamada a la motivación, a la iniciativa, al proyecto, es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. El sujeto del rendimiento, como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto que no está sometido a ningún otro que le mande y lo explote. Pero no es realmente libre, pues se explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado, una autoexplotación. No es actor y víctima a la vez. La explotación de sí mismo es mucho más eficiente que la ajena, porque va unido y unida al sentimiento de libertad. Con ello, la explotación también es posible sin dominio. Foucault señala que el Homo economicus neoliberal no mora en la sociedad disciplinaria, que, como empresario de sí mismo, ya no es un sujeto obediente. Pero queda oculto, para dicho autor, que este empresario por cuenta propia en realidad no es libre, sino que simplemente cree serlo, cuando en verdad se explota a sí mismo. Foucault adopta un tono afirmativo frente al neoliberalismo. Acepta sin crítica que el régimen neoliberal, como sistema del Estado mínimo, como administrador de la libertad, posibilita la libertad del ciudadano. Se le escapa por completo la estructura de poder y coacción que hay en la proclamación neoliberal de la libertad. De esta forma, interpreta la libertad para la libertad. Voy a producir para ti lo que se requiera para que seas libre. Voy a procurar que tengas la libertad de ser libre. La proclamación neoliberal de la libertad se manifiesta, en realidad, como un imperativo paradójico. Sé libre. Precipita al sujeto del rendimiento a la depresión y al agotamiento. En Foucault, la ética del sí mismo ciertamente se opone al poder político represivo, así como a la explotación por parte de otros, pero es ciega ante aquella violencia de la libertad que está en el fondo de la explotación de sí mismo. El tú puedes produce coacciones masivas en las que el sujeto del rendimiento se rompe en toda regla. La coacción engendrada por uno mismo se presenta como libertad, de modo que no es reconocida como tal. El tú puedes incluso ejerce más coacción que el tú debes. La coacción propia es más fatal que la coacción ajena, ya que no es posible ninguna resistencia contra sí mismo. El régimen neoliberal esconde su estructura coactiva tras la aparente libertad del individuo, que ya no se entiende como sujeto sometido, sino como desarrollo de un proyecto. Ahí está su ardid. Quien fracasa es, además, culpable y lleva consigo esa culpa donde quiera que vaya. No hay nadie a quien pueda ser responsable de su fracaso. Tampoco hay posibilidad alguna de excusa y expiación. Con ello surge no solo la crisis de culpa, sino también la de gratificación. Tanto el desdeunamiento como la gratificación presuponen la instancia del otro, culpa.
No es ninguna religión, pues toda religión maneja las categorías de deuda, culpa y desendeudarse como el perdón. El capitalismo solamente es endeudador. No dispone de ninguna posibilidad de expiación que libere al deudor de su deuda. La imposibilidad del desdeudamiento y de la expiación es responsable también de la depresión del sujeto del rendimiento. La depresión, junto con el síndrome del agotamiento, representa un fracaso insalvable en el poder, es decir, una insolvencia física. Insolvencia significa, al pie de la letra, la imposibilidad de compensar, solvere, la deuda. El eros es, de hecho, una relación con el otro que está radicada más allá del rendimiento y del poder. El no poder es su verbo modal negativo. La negatividad de la alteridad, a saber de la atopía del otro, que se sustrae a todo poder, es constitutiva para la experiencia erótica. La esencia del otro es la alteridad. Por ello, hemos buscado esa alteridad en la relación absolutamente original del eros, una relación que no es posible traducir en términos de poder. La absolutización del poder aniquila precisamente al otro. La relación lograda con el otro se manifiesta como una especie de fracaso. El otro aparece solo a través de un no poder. ¿Podemos caracterizar esta relación con el otro mediante el eros como un fracaso? Una vez más, sí. Siempre que se adopte la terminología de las descripciones corrientes que caracterizan lo erótico por el aprender, el poseer o el conocer, pero en el eros no hay nada de todo ello, ni tampoco su fracaso. Si fuese posible conocerlo, poseerlo o aprenderlo, entonces ya no sería otro. Poseer, conocer, aprender son sinónimos del poder. El amor se positiva hoy como sexualidad, que está sometida a su vez al dictado del rendimiento. El sexo es rendimiento y la sensualidad es un capital que hay que aumentar. El cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía. El otro es sexualizado como objeto excitante. No se puede amar al otro despojado de su alteridad. Solo se puede consumir. En ese sentido, el otro ya no es una persona, pues ha sido fragmentado en objetos sexuales parciales. No hay ninguna personalidad sexual. Si el otro se percibe como objeto sexual, se erosiona aquella distancia originaria, que según Buber es el principio del ser humano, y constituye la condición trascendental de la posibilidad de la alteridad. La distancia originaria impide que el otro se cosifique como un objeto, como un ello. El otro como objeto sexual ya no es un tú, ya no es posible ninguna relación con él. La distancia originaria trae el decoro trascendental que libera al otro de su alteridad, es más, lo distancia. De esa forma, se hace posible la expresión en sentido enfático. Sin duda, se puede llamar a un objeto sexual, pero no puede dirigirle la palabra como un tú personal. El objeto sexual no tiene ningún rostro que constituya la alteridad del otro que impone distancia. Hoy se pierde cada vez más la decencia, los buenos modales y también el distanciamiento, a saber,
la capacidad de experimentar al otro de cara a su alteridad. A través de los medios digitales, intentamos hoy acercar al otro tanto como sea posible, destruir la distancia frente a él para establecer cercanía. Pero con ello no tenemos nada del otro, sino que más bien lo hacemos desaparecer. En este sentido, la cercanía es una negatividad en cuanto lleva inscrita una lejanía. Por el contrario, en nuestro tiempo se produce una eliminación total de la lejanía, pero esta, en lugar de producir cercanía, la destruye en sentido estricto. En vez de cercanía, surge una falta de distancia. La cercanía es una negatividad, por eso lleva inherente una tensión. En cambio, la falta de distancia es una positividad. La fuerza de la negatividad consiste en que las cosas sean vivificadas justamente por su contrario. A una mera positividad le falta fuerza vivificante. El amor se positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que deba engendrar ante todo sentimientos agradables. No es una acción, ni una narración, ni ningún drama, sino una emoción y una excitación sin consecuencias. Está libre de negatividad, de la herida, del asalto o de la caída. Caer en el amor sería demasiado negativo. Pero precisamente esta negatividad constituye el amor. El amor no es una posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, es sin razón, nos invade y nos hiere. Levinas. La sociedad del rendimiento, dominada por el poder, en la que todo es posible, todo es iniciativa y proyecto, no tiene ningún acceso al amor como herida y pasión. El principio del rendimiento que hoy nos domina a todos y en todos los ámbitos de la vida se apodera también del amor y la sexualidad. En el superventas 50 sombras de Grey, la protagonista de la novela se admira de que su compañero se imagine la relación como una oferta de empleo con sus horarios, la descripción del trabajo y un procedimiento de resolución de conflictos bastante rigurosos. 50 sombras de Grey. El principio del rendimiento no se compagina con la negatividad del exceso y la transgresión. Por eso, entre los acuerdos a los que se obliga el sujeto, se encuentra mucho deporte, comida sana y suficiente sueño. Incluso está prohibido tomar entre las comidas otra cosa que no sea fruta. La SUB ha de evitar también el consumo excesivo de alcohol y no puede fumar ni tomar drogas. Incluso la sexualidad ha de someterse al mandato de la salud. Está prohibida toda forma de negatividad. Entre la lista de acciones prohibidas se halla también el uso de excrementos. Se elimina de igual modo la negatividad de la suciedad simbólica o real. De esta forma, la protagonista se obliga a estar limpia y depilada en todo momento. Las prácticas sadomasoquistas descritas en la novela 50 sombras de Grey son más variedades de sexualidad. Le falta toda negatividad de la transgresión o infracción que caracteriza todavía la erótica de transgresión de Bataille. De esta forma, no puede traspasar los límites duros acordados de antemano y además las llamadas safe words, palabra usada para indicar al compañero sexual que cae en su actividad, han de garantizar que esos límites no asuman
una forma excesiva. Precisamente el uso desmesurado del adjetivo precioso apunta al dictado de la positividad que lo transforma todo como una fórmula de disfrute y consumo. Y así, en 50 sombras de Grey, se habla incluso de una dulce tortura. En este mundo de la positividad, solo se admiten cosas que pueden consumirse. Incluso el dolor ha de poder disfrutarse. Allí ya no existe la negatividad que en Hegel se manifiesta como dolor. El presente disponible es la temporalidad de lo igual. En cambio, el futuro se abre al acontecimiento que es absolutamente sorpresivo. La relación con el futuro es una relación con el otro atópico, que no podemos alcanzar en el lenguaje de lo igual. Hoy, el futuro deshace la negatividad del otro y se positiva como presente optimizado, que excluye todo desastre y convertir lo que ha sido en objeto de museo aniquila el pasado. La negatividad como presente receptible o repetible se despoja de la negatividad de lo irrecuperable. La memoria no es un órgano de mera reposición con el que podamos hacer presente lo pasado. En la memoria lo pasado cambia de continuo. Es un proceso progresivo, vivo, narrativo. Así Freud y Wilhelm dice, tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es, entonces, la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, y está registrada en diversas variedades de signos. Sigmund Freud, Obras Completas, volumen 1, Buenos Aires. En eso se distingue el archivador de datos. En ese técnico o medio técnico, a lo que ha sido, se le quita toda vivacidad. Este medio carece de tiempo. Reina un presente total, que suprime precisamente el instante. El tiempo despojado del instante es tan solo aditivo y ya no guarda relación con una situación. Como temporalidad del clic, carece de decisión y resolución. El instante se reitera del clic. El deseo erótico está ligado a una presencia especial del otro, no a la ausencia de la nada, sino a la ausencia de un horizonte del futuro. El futuro es el tiempo del otro. La totalización del presente como tiempo de lo igual hace desaparecer aquella ausencia que sitúa al otro fuera de lo disponible. Levinas interpreta del mismo modo la caricia y la voluptuosidad como figuras del deseo erótico. La negatividad de la ausencia es esencial para ambas. La caricia es un juego con algo que se escapa. Anda buscando lo que sin cesar desaparece hacia el futuro. Su apetito se alimenta de lo que todavía no es. La ausencia del otro en medio de la comunidad de sentimiento constituye la fuerza e intensidad del deleite. El amor, en la medida en que hoy no significa sino necesidad, satisfacción y placer, es incompatible con la sustracción y la demora del otro. La sociedad, como máquina de búsqueda y consumo,
suprime el deseo dirigido al ausente, que, en cuanto tal, no puede hallarse, cogerse y consumirse. En cambio, el eros despierta ante el semblante, en el que el otro se da y al mismo tiempo se oculta. El semblante se contrapone diametralmente a la cara, face, que se expone como una mercancía con una desnudez pornográfica y se entrega a una visibilidad y un consumo total. La ética del eros de Lévinas ciertamente no contempla los abismos de un erotismo que se manifiesta como exceso y locura, pero llama la atención con insistencia sobre todo la negatividad del otro, sobre la alteridad atópica que está hoy en vías de desaparición en una sociedad que se vuelve cada vez más narcisista. La ética del eros de Lévinas puede reformularse, además, como una resistencia contra la cosificación económica del otro. La alteridad no es ninguna diferencia que pueda consumirse. El capitalismo elimina por doquier la alteridad para someterlo todo al consumo. El eros es, asimismo, una relación asimétrica con el otro, y de esta forma interrumpe la relación del cambio. Sobre la alteridad no se puede llevar la contabilidad, ya que no aparece en el balance de haber y deber.